بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Los musulmanes contamos con dos fuentes principales de referencia en el Islam, el Corán y la Sunna. Por un lado, el Corán lo describimos como la palabra milagrosa de Allah subhanahu wa ta'ala, que descendió a través del ángel Jibril, que la paz esté con él, al corazón del profeta Mohammed, que la paz esté con él, a lo largo de 23 años a medida que se iban dando los acontecimientos. Y es una palabra que ha llegado hasta nosotros de forma totalmente inalterable, generación tras generación. Partiendo de esta definición, nosotros entendemos que el Corán es justamente esa palabra de Allah, esa guía universal que ha venido con una finalidad muy clara y que a día de hoy todos nosotros tenemos en nuestra casa. Hay muchas personas que se preguntan hasta qué punto es veraz este mensaje, hasta qué punto estamos hablando realmente de una palabra que no se ha tergiversado a lo largo del tiempo, tal y como defendemos que sí que ha ocurrido con lo que es la Biblia y la Torá, ¿no? Estas revelaciones anteriores, estas escrituras anteriores que siguen siendo hoy en día un referente para judíos y para cristianos. En el caso de los musulmanes con el Corán, tenemos pruebas más que suficientes para hablar de esa veracidad de la palabra de Allah, para hablar de esa exactitud, esa copia directa, generación tras generación, completamente idéntica a lo largo del tiempo. Y aquí, obviamente, voy a hablar de una referencia muy clara. Justamente en el año 2015 se descubrió el manuscrito, uno de los manuscritos más antiguos que existen en el mundo del Corán, el famoso manuscrito de Birmingham, que ha sido datado por radiocarbono en el año 645. Estamos hablando de un manuscrito que es contemporáneo a la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues él murió en el año 632. Por tanto, la hipótesis que defienden los diferentes investigadores que han tenido el privilegio de tener en sus manos este manuscrito es que la persona que escribió esta parte del Corán, que concretamente los capítulos que se han preservado en este manuscrito corresponden a el capítulo 19, 20 y 21 del Corán, confirman y plantean la hipótesis de que la persona que escribió estos capítulos del Corán vivió junto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escuchó la revelación directamente de él y fue testigo en primera persona de esa revelación. En cualquier caso, estamos hablando de una hipótesis, sabemos que en ciencia siempre hay ese margen de error, no podemos hablar de una verdad absoluta, pero desde luego que es una hipótesis con una estadística muy altamente probable. Estamos hablando que esta datación por radiocarbono tiene un 97,2% de probabilidad de ser exacto. Por tanto, aunque tengamos en cuenta el margen de error posible, estaríamos hablando de un manuscrito que como máximo se escribió 2 décadas después de la muerte del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Es decir, que seguiría siendo un manuscrito sumamente antiguo que hablaría justo de esa generación que vino después, que continuaría con esa preservación del mensaje. Se ha podido, obviamente, contrastar este manuscrito y otros muchos, porque en total se han conseguido recuperar unas 6.000 páginas del Corán repartidas en diferentes fragmentos, y se ha podido comprobar que el mensaje es idéntico. Por tanto, es una prueba, es un hallazgo arqueológico que demuestra que efectivamente estamos hablando de un mensaje que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Obviamente también sabemos por las diferentes fases de preservación y de recopilación del Corán que esto ha sido posible, el hecho de que llegue a nuestras manos de la forma en que ha llegado, pues al trabajo de cientos y miles de personas a lo largo de todos los años. Por tanto, partimos, como digo, de esa idea de que el Corán es una fuente de referencia fundamental para todos nosotros y tenemos los argumentos más que suficientes para defender su autenticidad. Por otro lado, la segunda fuente de referencia con la que contamos es la Sunna. ¿Y qué es la Sunna? La Sunna es ese compendio, esa recopilación de
esos dichos y hechos de la vida del profeta Mohammed, que la paz esté con él, que se han preservado y se han transmitido rigurosamente a través de cadenas de transmisión de personas a personas y que a día de hoy nos permiten conocer muchas prácticas y muchas ideas, conceptos y creencias que quiso transmitir el profeta Mohammed, que la paz esté con él. Existen diferentes tipos de hadices, ¿no? Algunos cuentan con una cadena de transmisión auténtica y otros son débiles y no deberían usarse. Y por tanto, esto es importante saberlo de cara a el famoso discurso que muchas veces escuchamos en torno al Islam. A veces se utilizan hadices que no tienen una autenticidad, que no son correctos. Por tanto, siempre como musulmanes debemos partir de la idea de tomar de referencia estas dos fuentes, repito, el Corán y la Sunna, y en el caso de la Sunna, en esta recopilación de hadices, tener en cuenta si esos hadices son auténticos o no. Por supuesto, de cara a aquellas personas que no sean musulmanas, también es importante conocer esta información porque siempre todo el discurso, todo el constructo del mensaje del Islam parte de estas dos fuentes de referencia y sin ellas no podemos, obviamente, hablar del Islam, no podemos entenderlo en su totalidad y, por supuesto, no podemos llevarlo a la práctica correctamente.